Aquí tenemos nuestros dos triángulos ya terminados. Ahora tenemos que unirlos. El triángulo más grande, el que tiene una delica rosa puesta en cada esquina, es el que irá en la cara de arriba, que irá arriba, en la parte de arriba. Y la llamaremos cara A. De aquí. Y el otro, el más pequeño, irá en la parte de abajo y le llamaremos cara B. Entonces, ponemos el triángulo A lo pondremos en la parte de abajo y el triángulo B lo pondremos en la parte de arriba para unirlos. Como aquí como en el otro lado nos falta una delica, habrá que ponerla. Entonces, lo situáis el triángulo de forma de que el hilo vaya hacia el sentido de las agujas del reloj, que vayáis poniendo la delica y lo vais uniendo así. Entonces, cogemos una delica rosa y la pasamos por la siguiente delica rosa del mismo triángulo. Vale. Ya lo tenemos, lo veis, el hilo sale aquí. Si lo veis, vale. Y ahora tenemos que pasar, tenemos que ir haciendo la unión, veis que esto ahora ya como una especie de zigzag, van encajando las piezas en los agujeritos. Tenemos que pasar nuestro hilo en la delica negra de la cara A, que es el del triángulo de abajo, entonces el que tenemos abajo ahora. Entonces lo pasamos por la primera delica negra, la que está más próxima a la que está más próxima, haciendo como una diagonal. Solo lo pasamos por ahí, por esta delica. Entonces pasamos el hilo, nuestra aguja, y ahora tenemos que pasar otra vez nuestra aguja por la siguiente delica negra del triángulo B. Entonces lo pasamos por la primera, siempre haciendo como un zigzag. Tenemos que hacer así todo el rato. Y ahora lo mismo hacia el otro lado. Volvemos a pasar por esta de aquí sin saltarnos ninguna, porque si no el hilo se notará. Cuando llevéis un poco de práctica podéis hacerlo seguido, de dos en dos. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer igual, lo pasaremos por la siguiente delica negra que haya en todo el triángulo. La siguiente delica negra que sobresale, no la que está en el huequecito, porque si lo pasáis por ahí no se quedará bien. Entonces sería en esta. Lo pasáis así y veis cómo se va cerrando, la pieza. Vale. Podéis, lo que os he dicho, cuando llevéis un poco de práctica podéis hacerlo por los dos. Entonces podéis pasar por esta y por la siguiente. Entonces hacéis como un cruce. Vais añadiendo diagonales. Lo hacéis así todo el rato. Pasáis. Pero vamos, si os resulta al principio complicado, pues una por una, para que no os equivoquéis. Notaréis que es bien porque se cierra completamente, ¿lo veis? Que no queda ningún hueco porque los encajan perfectamente. Vuelve a hacer y se vuelve a hacer así. Seguís pasando hasta que se os quede, hasta llegar a lo rosa, a la esquinita. Seguís pasando, siempre, recordar, por la delica que sobresale más de los dos lados, viéndola en zigzag, haciendo una diagonal. Una diagonal, ya nos queda poco. Estamos ya uniendo la parte más baja
Ahora ya hemos llegado a la esquinita del triángulo y tenemos que poner una delica rosa aquí arriba para que nos quede igual. La ponemos y la pasamos por la siguiente delica rosa del mismo triángulo. Vale. Ahora, si siguiéramos uniendo como antes, si la pasáramos ya por nuestra la delica negra del otro triángulo y lo iríamos uniendo, esto se quedaría suelto, entonces quedaría muy mal. Entonces hay que hacer un cruce para unirlo. Entonces venimos, pasamos el hilo por la otra delica del otro triángulo, del triángulo de la cara A, del triángulo más grande. Lo pasamos simplemente por esa. Si se ve aquí, estamos aquí, pues tenemos que pasarlo por el triángulo, la delica del triángulo de al lado. Lo pasamos. Vale. Que no se nos quede enganchado en el, que a veces pasa que se queda enganchado en la otra delica de abajo y si no se verá el hilo y queda muy feo. La pasamos. Y ahora tenemos que hacer un cruce. Entonces, en vez de pasarlo por el mismo triángulo, la delica del siguiente triángulo, lo pasamos por la delica de la esquina del triángulo del otro triángulo. Entonces pasamos la aguja, en vez de en esta, lo pasamos por esta. Si lo veis, pasamos por aquí. Bien, ya lo tenemos pasado. Vamos a dar la vuelta para que lo veáis mejor. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. En vez de pasarla por la delica siguiente del mismo triángulo, lo pasaremos por la del triángulo contrario, la de abajo del triángulo contrario. Pasaremos no por esta, sino por esta. Pasaremos por aquí. ¿Veis? Ya se va quedando cerrado. Ahora tenemos que hacer lo mismo que en el otro lado, en el lado contrario. Ahora volvemos a pasar por la delica al lado del otro triángulo, la delica rosa del otro triángulo, y simplemente pues la pasamos por aquí. Y volvemos a hacer otro cruce. No la metemos en la delica siguiente de arriba, sino en la otra delica de la esquina del otro triángulo. Y la pasamos por aquí, no por esta, por esta. Pasamos. Damos la vuelta, estamos en el mismo sitio y ahora volvemos a hacer lo mismo, hacemos otro cruce. No pasamos para abajo, sino que pasamos otra vez por la delica del otro triángulo, haciendo un cruce. Vale. Y volvemos a la misma posición que estábamos antes, así que volvemos a hacer lo mismo para cerrar. Vamos a la delica negra del triángulo de la cara A, el triángulo más grande, lo pasamos por ahí y entonces haríamos lo mismo, volveríamos a hacer todo el rato lo mismo, cruzamos, 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 cruzamos. Ya lo estoy haciendo las dos a la vez, veis cómo sigue quedando cerradito. Tiráis siempre un poco fuerte para que esto se quede bien cerradito. Cruzamos, cruzamos. Es como ir pues cosiendo los dos lados. Si los unimos, vale. Seguimos. Casi estamos llegando a la otra vez a la otra esquina. Vale. Seguimos, estamos casi al final. Pasamos la última delica negra y unirla con la rosa del final. Ya lo tenemos aquí. Ahora ya estamos otra vez en la esquinita y tenemos que volver a poner otra delica rosa. La ponemos y la metemos en la delica siguiente. Todo esto del mismo triángulo, sin cambiarnos al otro. Bueno, lo tenemos. Ahora, antes de seguir, porque si no el anillo quedaría plano, hay que meterle el relleno. Yo utilizo papel film, lo que os he dicho antes,
porque es mucho más barato. Hay gente que lo rellenaba con bolitas, pero yo creo que el papel film es mucho más barato y lo tenemos en casa. Entonces cogemos el papel film, más o menos, pues no sé, es que depende, coger un trozo largo, así, y lo vamos doblando. Tiene que caber en el triángulo, se puede quitar, a lo mejor es un poco grande, pues lo quitamos, lo doblamos así en varias partes, tenemos así lo hacemos un poquillo así triángulo para que tenga la misma forma, más o menos, y lo metemos. Si es mucho, pues lo quitaremos. Lo vamos metiendo que llegue a la esquinita y lo vamos aplastando hasta que quede plano. Intentamos meterlo lo máximo posible, si no nos ayudamos de algo, para que llegue hasta la esquinita de aquí, para que no se quede esto plano. Aplastáis bien para que se quede bien planito, así bullidito. Si metéis más papel, pues metéis más papel. Ahora esto intentáis meter para que no se salga el papel cuando lo vayáis uniendo. Entonces seguimos. Si es mucho, como ahora mismo me ha pasado a mí, habéis visto que se va abriendo. Si lo veis, ya está abriendo el anillo, el triángulo, perdón. Entonces apretáis un poco para que no se vea nada. Vale, pues ahora, si os sobra, pues lo podéis cortar un poquito, lo abrís y cortaríais la parte que os sobrara. Entonces, ya tenemos metida nuestra delica de la esquina. Entonces tenemos que hacer lo mismo que antes. Debemos de pasar el hilo sobre la delica rosa que está al lado en el otro triángulo. Solo por esa, para luego poder hacer el cruce. La pasamos, siempre teniendo cuidado que no se enganche en la delica negra de abajo que sobresale, porque a veces pasa, sino que luego queda muy feo porque se ve el hilo. La pasamos ahí. Y lo pasamos justo, vamos ahora al otro triángulo, la delica que está más en la esquina rosa, que es esta de aquí, la que está en la esquinita, aquí, y la pasamos por ahí. Damos la vuelta y hacemos lo mismo, la pasamos en la delica de abajo, que está en el otro triángulo, haciendo una diagonal. Y lo mismo otra vez. Ahora pasamos en la delica que está al lado, la delica de al lado rosa del otro triángulo, y hacemos lo mismo. Y ahora pasaremos por la delica del otro triángulo, la delica de la esquina del otro triángulo. Damos la vuelta y hacemos la misma operación, otro cruce. Pasamos por la delica de abajo del otro triángulo. Bien, una vez ya pasada por todas las esquinas rosas y comprobamos que no se mueve, que están fijas, tenemos que volver a continuar para cerrar el triángulo, volviendo a pasar por la primera delica negra del triángulo grande, haciendo todo el rato la misma operación, de un lado hacia otro, cogiendo la delica que sobresale más de un triángulo con la otra delica que sobresale más del otro triángulo, en zigzag. Tenemos que ir apretando bien porque ahora, como está el papel, se nos abrirá un poquito, pero mientras vamos cerrando el triángulo, vamos cerrando, vamos apretando para que no se vea.
Si se nos queda una puntita, pues con la aguja podemos echar el papel film para atrás. Seguimos. Ahora aquí si queréis a lo mejor hacerla de uno en uno para que vayáis cerrándolo bien y no se os quede ningún trocito de papel film por ahí que queda muy feo. Si no, si veis que os molesta mucho, pues podéis cortar un poquito. Así. Seguiremos hasta continuar hasta cerrar el triángulo. Seguimos lado otro. Tener cuidado siempre de que el hilo no se os enganche para que no se os vea, sobre todo si os queda enganchada una delica así pequeñita solo sobre una, es más difícil luego quitarlo. Si os dais cuenta antes, es más fácil deshacer, y cuando tengáis cerrado deshacerlo todo, ya es más difícil por los cruces que hemos hecho en las esquinas. Entonces siempre procurando que quede todo bien radito, que no se vea ningún hilo. Este lado a lo mejor queda un poquito, lo vais aplastando. Si veis que en este lado tenéis más papel film, pues lo vais aplastando para que se vaya pasando, se vaya repartiendo a todos los lados del triángulo por un igual. Y ya estamos llegando a la última delica del triángulo grande, negra. Y entonces nos queda hacer, que es que se me ha enganchado con el hilo. Hay veces, si no habéis visto mucho, que se engancha con el hilo la aguja, y entonces queda muy mal y molesta y no se puede hacer bien. Entonces hay que volver a deshacer el punto y volver a hacerlo. Ya estamos aquí en la última delica negra, ¿lo veis? Pues ahora hay que hacer lo mismo, porque esta solamente es la primera delica que hemos puesto antes y no la hemos sujetado, la hemos dejado simplemente así. Entonces ahora hay que sujetarla. Entonces lo mismo que antes, pasáis la delica negra, la última delica negra, que estamos en el triángulo grande, la tenemos que pasar por la delica rosa del triángulo que va a ir abajo. Estamos aquí, ¿veis? Pues simplemente ahora hacemos una cosa. Ahora estamos aquí y en vez de pasar por aquí, queríamos así, ¿no? Cruzamos de este triángulo al otro, la pasamos por la delica del otro triángulo, la delica de la esquina del otro triángulo, la pasamos, damos la vuelta y hacemos lo mismo, pasamos por la delica del rosa del triángulo contrario, la de abajo. Ahora sí que tenéis que pasar por la delica de al lado del otro triángulo y lo mismo haréis aquí. Para terminar de cerrar, en vez de pasar por aquí, pasáis por la esquina, la delica de la esquina del otro triángulo. Y así haríamos el último, damos la vuelta y haríamos el último cruce en el otro. Último cruce pasando por la delica del otro triángulo. Así ya lo tendríamos. Así, si os dais cuenta, no se va. Entonces, ya están bien sujetas las esquinas, pues ahora nos queda cerrar, apoyar el hilo. La pasamos por la delica negra, que nos ha quedado aquí. En el centro, veis, estas dos son las delicas rosas. Hay aquí dos delicas rosas, 2 y 2, y luego está la negra, pues en la primera negra. Bueno, aquí ya si queréis, como vamos a cerrar, podéis pasarlo por dos a la vez, las dos delicas negras que vengan siguientes. Así sería, tiráis fuerte y seguir pasando por las delicas continuas. Pues estoy aquí en esta delica, pues voy a pasar por aquí, siempre o esta, no podéis pasar ni por aquí ni por aquí, siempre la delica que esté al lado, la de abajo o la de arriba, pero siempre que esté al lado,
que sea la continua. Y pasáis, pues si queréis 2, 3, yo he pasado 3 para ir cerrando el triángulo. Ir apoyándolo y que no se os vaya. ¿Ves? Ya esto está bien cerrado. ¿Lo veis? No se mueve. Probáis así en todas las esquinas y está bien cerrado. Entonces, nada, seguís pasando el hilo para que se quede bien cerrado y no se mueva. Y lo dicho. Entonces, ahora, en vez de seguir continuando hasta acá y sacarlo así, vamos a subir hacia arriba para que todavía se quede bien cerrado. Entonces, cogemos o esta delica que está al lado de este hilo o esta otra, solo que vosotros queráis. Yo voy a coger esta y subiré así, 3 delicas he subido para arriba y seguiré subiendo. Ahora voy a subir por estas 2. Aquí sigo subiendo hasta llegar a las de la esquina para poder cortar el hilo. Ya estoy aquí casi. Ahora, si os fijáis, estoy aquí, pues voy a subirla, estoy aquí, voy a subirla por estas 2 para llegar a las delicas rosas y cortar el hilo. Y así ya hemos llegado hasta arriba. Entonces ya lo tenemos, vemos que no se nos va ninguna delica, que están todas bien sujetas, pues cortamos el hilo. Y así tenemos finalizado nuestro triángulo. Queda muy majo, con el relleno queda abultadito, queda muy mágico.